Hola, hola. Hola, Marce. Muy buenas noches. En la superimpresión de hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas sean todas y todos a su podcast Ser Nosotros. Hoy en el episodio número 20, que me emociona el número, siento que es como un número bonito ya para nosotros habernos visto 20 semanas seguidas y aparte qué alegría, ¿no, Ram? Podernos ver como antes, a lo mejor no diario, pero sí más seguido y eso ya de entrada es un gusto y un placer para nosotros. Bienvenidos a los que nos siguen por Facebook, Ser Nosotros Podcast, y por nuestros perfiles personales de Ram y el mío, Marce S. Corsas, y que nos podrán ver por transmisión diferida en Spotify y en YouTube, y por supuesto que nos sigan en nuestras redes de Instagram y TikTok, donde Ram nos comparte seguido algunos videos de algunas reflexiones muy interesantes. Ram, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Marce. Buenas noches y buenas noches a todos. Am, Vamos a ver cómo estamos. ¿Qué les parece si traemos nuestra atención a nuestro cuerpo físicamente? ¿Qué sensaciones estamos experimentando? La sensación de nuestra respiración, el aire entrando a nuestros pulmones. Cualquier sensación física que esté sucediendo y no la cambies, aunque sea doloroso, aunque sea incómodo, simplemente déjala ser. Ya está ahí. De igual manera con tus emociones. ¿Cómo estás emocionalmente? Y puede ser que al principio sea un esfuerzo por el hábito de intentar mejorarnos, cambiarnos. Y cuando viene una sensación incómoda, queremos huir de ella de increíbles y distintas maneras. Simplemente déjala estar ahí, incluso invítala a que se sienta un poco más, a que crezca dentro de la capacidad que hay dentro de ti. Confía en la capacidad que hay en ti para sostener cualquier sensación, cualquier emoción, cualquier pensamiento. Nota también qué actividad está teniendo tu mente, qué tipo de bombardeo está trayendo hoy. O es un aire, un cielo despejado, o las nubes vienen cargadas. Por ejemplo, yo experimento un dolorcito en la garganta particular, un dolorcito en la espalda baja, un poco mormado, el pensamiento de te escuchas como un niño nasal. Como Carlitos, como Carlitos. Exacto, como Carlitos. Am, y una ligera sensación de ansiedad en el pecho. ¿Tú cómo estás, Marce? ¿Qué sensaciones están sucediendo dentro de ti? Gracias, gracias por compartir. Ay, yo, quejosa, dispersa, sin hacer que me rinde el tiempo, porque yo creo que es como una manda matutina llenarme de pendientes y casi siempre me funciona que me ayuda para canalizar mis tiempos, pero últimamente ha servido nada más para darme presión.
Tengo muchos días con dolor de cabeza y ya me empecé a preocupar, ya sabes, ¿no? Me urge ir a México, a todos los que me están viendo, me urge ir a México, no para ponerme un fiestón, sino para aventarme un tour de doctores. Así, ahora sí que van a hacer 10 citas sigo sorda, entonces todo eso necesito atendérmelo ya. De ahí en fuera, muy contenta porque me emociona cuando finalmente van saliendo las cosas como uno quiere, a lo mejor no en el tiempo que uno quiere, pero sí como una lo planeó. Así que muchas gracias por permitirnos compartir cómo andamos. Y los demás, adelante en compartir cómo están hoy. Saludamos, Luis Rodrigo, buenas noches. Ya te puso aquí el apodo, ya sabes. Diana, hola Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Dijo Luis Rodrigo, dijo la defectuosa, sí, así, en ese modo estoy. Gracias, Diana, sí, también, ya riéndonos mismo. Es que, ¿sabes? Ayer platicaba con unos amigos en un chat y les decía, es que ya no me quiero quejar de todo lo que me duele, pero yo creo que tengo vamos por los 9 meses acá, obviamente 9 meses donde no me he atendido directamente una situación de salud. Digo, o sea, el cuerpo se enferma y a lo mejor he acumulado todo, ¿no? Y no me quiero quejar porque sabes que soy bien enemiga de la queja, pero todos los días me descubro un dolor nuevo. Entonces, pues, ya me dice un amigo, hey, calma, es el cuerpo, pues sí, o sea, debo de ser amorosa con el templito, que obviamente está diciendo cosas, ¿estás de acuerdo? Está hablando por el medio de las quejas. Oye, no vaya a ser como el chiste en donde un señor va con el doctor en lágrimas y le dice, doctor, me duele todo el cuerpo. O sea, es imposible. Todo el cuerpo. No hay una parte que no me duela. En donde le busque, o sea, la espalda, la cara, el pecho, todo me duele. A ver, vamos por partes, le dice. ¿Dónde te duele ahorita mucho? Aquí. Ay, aquí, aquí, aquí. A ver, otro. Aquí. Aquí. Y ahí se va. Dice, muy bien. Trae el dedo roto. Pues así, pero no. Ya me regañó la Diana, que no se llora. No, verdad, verán que como intento no llorar, pero pues así es la vida, ya. Lo bueno es que lo tomo con buen humor, ¿no? No sirve. O sea, me río de que me ande doliendo todo. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el mes de marzo y estamos hablando de la culpa. Y obviamente, te saqué, ahí estás. Hola. Hola, Hola. Estamos hablando del tema de la culpa, que si sentimos culpa, que si echamos la culpa. Compartíamos la semana pasada esta imagen que nos representaba a todos de que a veces la culpa puede ser pues literal, una piedra, una roca, una carga como la que tuvo el Pípila, ¿no? El personaje histórico donde nos echamos el mundo a cuestas, no todo, pero sí el nuestro y el de otros muchos, por este peso que significa sentir culpabilidad de algo. Platicamos, yo, si te recuerdas, Ram, cerré la semana pasada con esta frase o con esta reflexión de Jorge Bucay, donde decía que los 3 enemigos de la felicidad son el miedo, la vergüenza y la culpa. Y él decía que estos 3 emociones o sentimientos o pensamientos son los que no nos permiten ser nosotros mismos. Y me gusta, ¿no? Me gusta pensar y me suena como lógico pensar que si un día amanezco sin miedo, sin vergüenza y sin culpa, puedo ser yo y experimentar evidentemente la felicidad. ¿Qué piensas? Sí, no, está increíble. Y me hace recordar esta frase de Brené Brown, esta doctora maravillosa que por cierto tiene un libro que les recomendamos, Atlas of the Heart, Atlas del Corazón, en donde habla detenidamente de las emociones y las nombra. Dice, es importante nombrarlas porque nos ayuda a identificarlas
y así procesarlas. Una vez que las nombramos, a pesar de que esa sensación no es ese nombre, pero ayuda en un sentido a la mente a darle una claridad. Entonces ella habla justamente de la culpa y de la vergüenza, en donde dice la culpa es hice algo mal y la vergüenza dice hay algo mal en mí. Dice, y esta diferencia es enorme, porque entonces la culpa tiene esta cualidad más como el arrepentimiento, como lo que hablábamos la sesión anterior, en donde puede ser una cualidad que genere una autorreflexión, que lleve a un proceso de aprendizaje, y la vergüenza es simplemente, pues, embarrarte, ¿no? de lodo y tirarte a llorar. Sí, y sobre todo, bueno, ahorita dijiste 2 veces en los 2 sentimientos una palabra que analizamos la vez pasada. Tiene que ver con algo que pensamos o que concebimos como malo. ¿Hay algo mal en mí o hice algo mal? Y esa idea de algo malo o bueno vienen de aprendizajes heredados, donde a veces alguien dice, es que me equivoqué en esto y te dicen en qué se equivocó y para mí no tienen ninguna equivocación. O yo puedo hacer algo que considero bueno y para la otra persona ser terriblemente mal. Es algo totalmente individual, totalmente que tiene que ver con tus valores y con tu escala de valores, porque alguien puede matar incluso y no considerarlo malo dentro de su escala de valores o dentro de ese momento por una defensa o por una, ¿no? O sea, dependerá del momento, de la forma, de los valores, del actuar para poder distinguir qué es algo malo o algo bueno. Sí, incluso parte de la psicología habla de la culpa justamente como un instrumento de sensibilización. Y, por ejemplo, en el caso de los psicópatas, pues justamente hay esa carencia de ese sentimiento de culpa que ayuda a generar una regulación. Pero sin extrapolarlo hasta allá, exacto, ¿cuáles son los constructos y las creencias que estamos teniendo que nos hacen tener una sensación de culpa? Porque como veamos, la culpa tiene que venir ya de algo relacionado, de un aprendizaje. Entonces, ¿qué es eso que me lo impuse o que lo aprendí o me lo impusieron, que lo tomo ahora como verdad, que cuando no se alinea con esas acciones o esa manera de accionar, me genera una sensación de culpa? Sí, y bueno, y lo otro que veíamos es que el tema de la culpa está, yo oigo un regreso cuando hablo yo, perdón por la interrupción. ¿Tú escuchas un ruidito cuando yo hablo? No, no, cuando digo no, ok, es que me escucho un ruidito de regreso. Está bien, vamos a ver si alguien nos está escuchando ahí y nos quiere comentar si hay un ruidito, porfa, les agradecemos. Te decía que también el tema de la culpa es súper cultural, significa un montón de cosas. Yo hasta proponía que debería haber distintos nombres para esas circunstancias, vista la culpa desde un ámbito jurídico, la culpa desde un ámbito religioso, la culpa desde el lado personal, diferente a una culpabilidad en relaciones, o sea, como que significaban cosas súper distintas, pero además hay demasiada carga emocional en la misma palabra culpa. Hay demasiada historia detrás de ella, demasiado arte detrás de ella, expresiones, canciones, bueno, todo, porque es algo que evidentemente todos hemos tenido o nos hemos relacionado con ella. A ver, tú tenías unas canciones, ¿no? Una Yo, canción. Me acuerdo yo, la de Échame a mí la culpa correcto. de lo que pase. Eso Es habla de justo.
de capacidad interna, ¿no? Échamela a mí, aquí yo la recibo. Oye, fíjate que esta canción del famosísimo Ferrusquilla, a mí lo que más me llama la atención, porque yo confesaba la vez pasada que me choca tener la culpa, ¿no? Que busco la manera de nunca tenerla. Y, pero a veces también aceptar facilito la culpa es en realidad no aceptarla. Es como pasar la bronca en friega. Por ejemplo, si tú recuerdas todo el contexto de la canción de Échame a mí la culpa, la neta, él no tiene la culpa. La otra fue la que le hizo daño, la otra fue la mendiga desgraciada, como dicen mis parientes en Cananea, pero resulta que él, por caballerosidad, le cubre su traición y le dice, échame a mí la culpa, yo me voy a embroncar por ti. ¿Es correcto eso? Pues ¿O es bueno, hacerse el mártir? no sé si sea correcto, pero me gustó mucho lo que dijiste y me puedo relacionar en momentos donde alguien me da su punto de vista y digo, bueno, si así lo quieres ver, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y es una manera de evadir. Es como, échame la culpa, pues. Es realmente no detenerte a recibir el comentario y ver de qué manera puede ser cierto, de qué manera puede aplicar. Entonces, eso es lo que me parece como más relevante. O sea, y, y bueno, en ese sentido, ay, más bien lo de los roles se me vino. O sea, échame a mí la ¿no? Yo te Uh-huh. protejo. No sé. Tú, Depende del tú, contexto. Depende del contexto. esa canción empieza diciendo, sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó, sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amara igual que yo. Y luego ya después te acordarás, ya no estoy de razones para despreciarte, guau, guau. Pero finalmente, de todas maneras, le dice, échame a mí la culpa. Oye, pues no, Después del listado que acá. ¿estás seguro? O sea, no estás agarrando de pretexto, échame a mí la culpa para en realidad culparme de lo que te hice. Bueno, me encanta la contradicción de esa canción. Y luego yo te quería platicar la vez pasada del Corazón del Actor. Edgar Allan Poe, como sabes y como quizá otros de mis amistades saben, pues es uno de mis autores favoritos. Y más allá de ser el autor del misterio, ¿no? Casi padre de la novela negra, novela policíaca y etcétera, lo que más me gusta de él es como el juego del terror psicológico, ¿no? De cómo lo que asusta en los cuentos no es el muerto o la sangre, es el pensamiento de las víctimas y los asesinos. Eso es como lo brillante, ¿no? Que hace Edgar Allan Poe, y aparte porque lo hizo hace muchísimos años, antes de que incluso existiera el concepto de la novela policíaca. Y para mí, o sea, sobre todo lo de los asesinatos, cuando los cuentos que hablan de asesinatos, tiene todo que ver con un rollo donde finalmente el culpable por la culpa dejará evidencias de alguna manera, ¿no? Eso es el fundamento de cualquier cosa policíaca o de una novela policíaca. Pero El corazón del actor es uno de los cuentos favoritos de todos mis alumnos por años, ¿no? De los 20 años casi que he tenido la oportunidad de dar clases, todo el mundo se enamora del corazón del actor porque siempre nos preguntamos, spoiler alert, se trata de una persona que mata a otra persona y comete el asesinato perfecto. Nadie lo iba a descubrir. Este dibujo que estoy poniendo ahí es porque lo entierra de una manera maravillosa debajo de unos tablones perfectamente estructurado. Llegan unos policías porque escucharon un ruido, pero se ríen, se sientan, se están carcajeando. Iba a ser el crimen perfecto. Pero en un momento su corazón empieza a acelerarse, empieza a escuchar, dice que el corazón del muerto, que no habría manera porque está muerto, pero él
en su, ¿no? En su rollo, empieza a escucharlo y sin que nadie le preguntara nada, grita, yo lo maté, está abajo de esa, ahí donde está anotando su maldito corazón, ¿no? Entonces, siempre en las preguntas de clase es, ¿por qué se delató? ¿Por qué se echó la culpa? ¿Por qué reconoció el asesinato? ¿Por culpa? ¿Por locura? ¿O por presunción? Y cualquiera de las tres respuestas evidentemente son válidas cuando hacemos un análisis en clase, pero a mí me gusta pensar que tiene que ver con un rollo de presunción. Eh, relacionado con las otras dos, evidentemente, ¿no? Pero pues ya ves la frase esa que dice que el asesinato siempre vuelve, el asesino siempre vuelve al lugar de los hechos. Hay como una especie de ego, aunque sientas culpa, hay un poco de ego en regresar a donde según tú nunca serás descubierto. Y bueno, entonces se los dejo porque creo que es uno de los cuentos más notables en ese sentido. Y aunque haya dicho casi la historia, de verdad, literariamente, pues es una joya, ¿no? ¿Qué ¿Te otras gusta? recomendaciones tenemos, Marce, ya que estamos en esto de Ah, darles? yo, como hablando de esto, hablando de que el señor Edgar Allan Poe es el maestro o el fundador de la novela policíaca, hay tres series que a mí particularmente me gustan y obviamente todas giran en torno a la culpabilidad. La semana pasada les mencionaba Poker Face, que apenas va una temporada y está en Peacock. Lucifer, no sé si alguna vez la viste, que además de ser como un rollo de serie policíaca, que está buenísima y el actor es un guapazo, más allá de eso, está muy interesante cómo en realidad se trata de que todos reconocen la culpabilidad, porque prefieren vivir el castigo en tierra que en el infierno. Entonces está interesantísimo el juego psicológico de ahí. Y luego finalmente Velasco Arán, no sé si ya la viste, está en Netflix y está inspirado en las novelas de Paco Ignacio Taibo, que a mí particularmente la novela policíaca o la historia policíaca mexicana me encanta porque el humor es ácido, terriblemente ácido, y porque aparte está el elemento de la corrupción jugando como un personaje eh, culpable de toda la historia, ¿no? Entonces, pues bueno, van ahí las tres recomendaciones y paso a los libros que nos querías recomendar. ¿Nos quieres comentar? Bueno, les comento ya que vimos de películas. 12 al patíbulo es una película que me gusta mucho, que toma y toca el tema de la culpa. Julieta, The Reader, no sé cuál, con Kate Winslet. Uh-huh. La duda, y las que más me gustan es El Anticristo de Lars von Trier y La Misión con Robert De Niro, ¿no? Y la imagen que pones me recuerda totalmente a él, ¿no? Cómo va cargando este saco de piedras por culpa. Por culpa. Este, y ahí va un spoiler también, ¿no? Uno de estos, bien recuerdo de las personas, no son indígenas, en Estados Unidos, ¿qué es? Nativas. Nativas, se acerca con el cuchillo y no, se lo pone en el cuello para decir, ya déjate de cosas, de ese lloriqueo de la culpa, y al parecer está esta amenaza, pero corta este saco y le libera del peso que está cargando ya sin necesidad de... Igual él cometió un asesinato y, y justamente lo que este nativo le hace ver es la culpa no tiene ningún beneficio. O sea, la sensación del arrepentimiento, de darte cuenta sí, pero no la culpa. Y de series hay una que, pues, de las pocas que he visto, que se llama to Get Away with Murder, cómo salirse con
el asesinato, no sé, con esta actriz maravillosísima Viola Davis. Y la culpa es un factor totalmente que está rondando y que hace crecer la problemática como una bola de nieve impresionante. Y ahora sí pasamos a los libros. Bueno, sí. No, perdón, y sobre esa última que estás comentando, que además está visto desde el lado jurídico, ¿no? O sea, totalmente de cómo se ve eso en un juicio y desde la palabra juicio, bueno, ¿no? O sea, porque finalmente un juicio es eso y un juzgado es eso, alguien que simplemente juzga a través de evidencias, pero también a través de sus propias historias. Y eso está divino de analizarlo y reflexionarlo. Y ese tipo de series o películas donde representan los juicios, como aquella muy famosa de Tom Cruise, ¿te acuerdas de aquel asesinato? Se me olvidó el nombre de la película, de aquel asesinato de un militar y que prácticamente toda la película surge en torno a un juicio. Como la verdad es tu historia personal la que te hace sentenciar al otro o a la otra de culpabilidad o no. Híjole, me fascina ese tema, casi que para darle un mes. Hay una asociación preciosa que se encarga de eso, porque se dio cuenta que justamente que las percepciones y la memoria no tienen nada que ver con la realidad. Pero sí es totalmente manipulable y tiene que ver mucho con una semilla que nos pueden sembrar y con las emociones que estamos sintiendo. Entonces, está comprobado y esta asociación maravillosa, que se me olvidó evidentemente el nombre, se encarga de eso, de ir a las cárceles, porque ha visto que, ya no recuerdo la cifra, les mentiría, no me acuerdo si 30 o 60% de estos casos en donde decías, sí, es él, no es él. Es ¿No? él. Recuerdo que pasó esto, no pasó. Y cómo lamentablemente, cuando sí hay un culpable, el testimonio de un recuerdo de si me hizo no es suficiente para declarar culpabilidad, porque en efecto el recuerdo es totalmente difuso. Tú puedes creer que recuerdas con detalle o con precisión las cosas, pero resulta que la psicología dice que entre más preciso y más detalles des, más inexactos son. Y eso está bien triste porque uno tiene recuerdos bien bonitos y a lo mejor son mentiras. Bueno, leemos poquito de comentario. Luis Rodrigo, me encanta Alan Poe. Luis Rodrigo, checa tu WhatsApp, por favor. Y Tania, hola Tania, llegando tarde, pero llegando, bienvenida siempre a la hora que tú quieras. Y ahora sí te comparto los libros de los que nos ibas a comentar, Ram. Sí, pues está este libro que se llama El sentimiento de culpa, en donde es un abordaje de esta mujer, de Carmen Durán, acerca de la culpa, de cómo nace, cómo se experimenta y de algunas vías de solución. Para mí, con mayor profundidad, Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer, en donde no solo toca la culpa, ¿no? Pero le da un aspecto de bienvenida a estas emociones y a verlas desde una perspectiva más amable. Y luego esta novela fascinante de Dostoyevsky, de Crimen y Castigo. Es maravillosa, 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 en donde la culpa pues es el hilo conductor de la historia. Y este libro de Richard Schwartz, que se llama No Bad Parts, es similar al de Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer, pero aquí, más que de las emociones, habla de las partes de ti. O sea, lo divide como, hay una parte de mí que siente culpa de hacer esto. Otras partes de mí no. Claramente hay una parte de mí
que no siente culpa, por ejemplo, de echarse un helado, a pesar de que ya se tomó uno anterior. No tiene un ápice de culpa. Pero hay otra parte que se siente muy, muy culpable. Hay una parte de mí que es, ¿no? que tiene muchas ganas de estar con muchas mujeres. Y otra parte de mí que se siente culpable de, de tener relaciones. Entonces, habla de que realmente no hay partes malas. No es que una sea mejor que la otra, sino simplemente son energías en el cuerpo que quieren ser vistas, que sufrieron probablemente un trauma, ya sea a través de un evento o a través de varios pequeños eventos, y que se desalinearon, se desajustaron dentro del mecanismo de nuestro sistema. Pues esas son las recomendaciones literarias que les hacemos y cinematográficas acerca de la culpa. Oye, y me acordé del extranjero de Albert Camus, que Claro. fue la primera novela que yo creo así, ¿no? Dime, el vato no tiene culpa, ¿no? Como, ¿cómo, no? Si yo nací pensando que la culpa era indispensable en la vida de nosotros, ¿no? Del pecado original, como decía Toño en nuestro podcast pasado. Bien, quiero compartirte porque cuando me mandaste los libros me recordó muchísimo frases, ¿no? Que tengo, porque mi papá era un súper admirador de Dyer desde que yo era niña y me empecé a acordar y busqué esta frase. Me perdono a mí mismo y después sigo adelante. Puedes sentarte ahí por siempre, lamentándote lo malo que has sido, sintiéndote culpable hasta que mueras, y ni una sola pizca de esa culpa hará nada para cambiar una sola cosa del pasado. Y amo pensar eso, o sea, no porque te tires al piso por la culpabilidad, cambia el hecho. Sí, sí, No, de alguna manera sigue siendo un acto irresponsable, sigue siendo una manera de evadir, tomar responsabilidad y realmente sentir y profundizar esa acción que probablemente te generó incomodidad, dolor, sufrimiento. ¿Y cuáles son las acciones que puedo tomar para remediarlo? Y este instante no sabe ninguno del anterior. O sea, ¿tú crees que una planta sienta culpa? ¿Por qué no siente culpa? Al igual que veamos un bebé. ¿Por qué? Porque este instante es totalmente fresco. Traer arrastrando el pasado realmente es una manera, es un berrinche, es una manera de seguir posponiendo y el no tomar enfrentar. ya, sí. Bueno, pues ahí las recomendaciones. Acuérdense que la idea de esto es analizar este pensamiento, sentimiento mensual y tratarlo de ver por todos los distintos lados, porque alguien encontrará esa paz, a lo mejor desde la semana pasada que nos escucharon cuando vimos ese pensamiento desde diferentes lados, o ahorita que entremos a la indagación, o la semana que entra que hagamos un taller de sensibilización, de arte, de creatividad, de expresión, o al final, o viendo una película, ¿no? O viendo una serie, o leyendo un libro, porque finalmente todos, basado en esta idea de que tenemos diferentes inteligencias, diferentes formas de entender o de aprender, pues bueno, la idea es que cada quien experimente las suyas y descubra cómo aprende, ¿no? O cómo se identifica mejor para tener esa sensación que está buscando, que finalmente en este caso sería la paz emocional, espiritual, ¿no? Empezamos con la indagación. Sí. Les recordamos a todos que utilizamos la herramienta del DAWORD de Byron Katie, más conocida como Katy, aunque está al revés, ¿no? Ahí su apellido es Katy. Y, Sí. y les recordamos que el trabajo es una forma de identificar, cuestionar los pensamientos que causan todo el sufrimiento del mundo. Son 4 preguntas, 4 inversiones, y cualquier persona con la mente abierta puede hacerlo. Y aquí están las 4 preguntas.
Entonces, el día de hoy Mar se me va a facilitar a mí y les quería compartir como, en este momento no siento culpa, pero sí la he experimentado y les quiero compartir como cuáles son los pensamientos que me llevan al sentimiento de culpa. Hice algo mal, no debí de haberlo hecho, no debió de haber sucedido. La idea de las consecuencias, mentir. Una situación que me genera muchísima culpa es la mentira. Cuando miento u omito, en mi sistema despierta una culpa inmensa. Y una de futuro, estoy pensando, a ver, ¿cuál puede ser de futuro? Y de futuro es en relación a mi mamá. Decía, ¿qué me puede causar culpa? Entonces decía, tal vez el pensamiento de, no la vi lo suficiente, ¿no? No la aproveché. O sea, este, como una manera de clarificar mi mente de ese posible miedo. Ok, de lo que mencionas, ¿tienes como un momento en especial donde hayas sentido, hice algo mal, no debía suceder, o dije esta mentira y siento culpa, o con esta historia de tu mamá de no la aproveché o no la vi suficiente, ¿con cuál resonarías más ahorita? ¿Con cuál te gustaría más compartir? Mm, Este, sí, debí de haberlo hecho diferente. De haber Debí. actuado diferente. Ok, te voy a pedir y te vamos a agradecer que en este caso todavía te tienes que ir más a ese momento porque no lo sientes en este momento, entonces que trates de irte a ese momento, esa sensación, dónde estabas, qué estabas haciendo, con qué fue, para que puedas llegar al pensamiento, cuando tuviste el pensamiento, debía haberlo hecho diferente. Sí, sí, lo tengo claro. Estoy caminando en la calle, es como mediodía, después de estar con unos amigos. Dijiste o hiciste algo donde pensaste debía haberlo hecho diferente. Sí, sí, el pensamiento, la opción de que pude, pude haber sido más abierto. um, sí, sincero. Bien, como esto es didáctico, a los que nos están viendo, escuchando ahorita o después en repetición, tratarse de ir a un momento donde hayan tenido este pensamiento, debí haberlo hecho diferente. Entonces, vamos a empezar con las preguntas, Ram, ¿está bien? Ujú. Eh, debí haberlo hecho diferente. ¿Es verdad? Sí. Que para esta respuesta solamente es sí o no. La respuesta fue sí, y ahora te pregunto, Ram, de nuevo te invito a que respires, a que sigas en el momento donde estás pensando, debí haberlo hecho diferente. Puedes saber que es verdad con absoluta certeza.
No. Ok, muy bien. Vamos a la pregunta número 3 y te pregunto cómo reaccionas, qué sucede, qué crees en ese pensamiento, cómo te tratas, dónde lo sientes, ah, tu cuerpo, tu mente, qué está pensando, cómo está reaccionando cuando tienes el pensamiento, debía haberlo hecho diferente. Sí, pues siento un peso aquí en los hombros, hasta ahorita ya lo estoy experimentando. El cuello, literal, es como si un colchón pesado estuviera encima de mí y mi energía baja completamente, o sea, mi nivel de energía baja, mi sensación se vuelve pesada del cuerpo. Pierdo foco, alerta, mi vitalidad se drena por completo. Mi sensación de paz, de alegría, de gratitud, se disminuyen en un gran porcentaje. Y hay una sensación como de una burbuja, como si hubiera tragado una burbuja que hubiera crecido en mi garganta y en mi pecho y no me deja respirar. Y sensación de tristeza, de nostalgia también, de melancolía. Sí, primero hay una sensación de tristeza y puedo ver cómo empieza a tener cualidad de enojo. O sea, esa tristeza se cambia a un enojo hacia mí y también hacia ellos, también hacia mis amigos. Principalmente hacia mí, pero también está un acto de defensa y de culpa y de señalización, de encontrar razones. Porque sí, porque sí debí de haber actuado así, pero con enojo. Mm, Y culpa. ¿Cómo te estás tratando a ti ahí? O sea, ¿te estás reprochando, regañando? ¿Cómo te Ah, estás tratando? como, como responsable, como, pues primero lo magnifico. O sea, claramente la situación no fue, o sea, no hubo algo que tuviera una consecuencia, pero internamente está magnificadísimo. Y la manera en la que me trato es sí, con dureza, con desprecio, con poca sensibilidad y cariño. Ahorita que mencionaste la palabra magnificar, ¿me permites ahí como su pregunta? ¿Tienes algún pensamiento del futuro o del pasado? Sí, como nuestra relación de amistad se rompió, nunca más va a ser igual. Este, um, soy un cobarde, no, ah, como no aprecié el regalo de la amistad, de la franqueza. Y también como no merezco este tener
amigos, preciosos, abiertos. Ujú. Ok, ¿algo más de esa pregunta? Este, sí, como toda la experiencia se vuelve solo eso. O sea, todo, digamos, todo ese fin de semana, todo ese momento juntos, se reduce a ese momento, ¿no? O sea, todo lo demás completamente está desvalidado. Ok, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta de esta historia que nos estás compartiendo, este pensamiento. No debí haberlo hecho diferente y te vas a ese momento, respiras, debí haberlo hecho diferente y te pregunto la 4, ¿qué sería sin el pensamiento? ¿Quién o qué eres sin ese pensamiento? Permítete respirar. Pues podría respirar más profundo. Mi cuerpo se siente mucho más relajado, hay como más espacio interno. El peso, o sea, como que antes sentía una gran congestión en la cabeza y ahorita no. Hay, hay alegría, hay risa, hay ligereza. Um, y no es que haya felicidad o no, pero incluso puedo sentir como, es más, hay una reflexión mucho más profunda, hay una sensibilidad, hay una curiosidad de ver qué es lo que me impidió abrirme, como qué mecanismo se detonó, pero no no desde una culpa, sino desde una curiosidad. Y hay como suavidad, siento como suavidad y tenderness, como ternura. Y sin duda hay una sensación de mayor conexión conmigo y con las demás personas. Okay. En la respiración. ¿Algo más que quieres compartir de esa parte? ¿De quién sería sin el pensamiento debí haberlo hecho diferente? Sí, más responsable, más proactivo, más, más vital. El otro es una nube así densa y ahorita hay, no hay una necesidad de resolverlo, pero hay algo que no lo está evitando. Ok, muy bien. Vamos a pasar con las inversiones. Como sabes, cuando el pensamiento es en primera persona, nunca sé qué hacer con la primera inversión del yo, tú solito. Si puedes encontrar una manera de invertirlo o ya pasarnos directo a hacer una segunda inversión hacia el otro, tú dime. Bueno, más bien estoy viendo el tiempo. Ujú. Creo que, Yo creo que entonces si quieres podemos hacer hacia el otro y hacemos la inversión al opuesto, si nos sí. rinde. mm, De nuevo respirar. El que se me vino fue, de hecho, hacia el de mí mismo.
mis pensamientos, mi mente Ujú. debió de haber actuado diferente. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí es verdad eso? Dame ejemplos. Mm, am, pues lo que me llega es como una sensación de suavidad en relación a ser más vulnerable, más sencillo. Am, sí, más, sí, no, lo que estoy viendo es no a ser verdadero o abierto, sino a expresar lo que estaba sintiendo que no me dejaba, o que no dejaba a mi mente ser sincera o verdadera. Ok, muy bien. Y hacia los otros, Pues no veo una inversión que me resuene, más bien la del opuesto. ¿cuál es tu primer opuesto que encuentras? No debí de haber actuado diferente y, y bueno, a no debí de haber actuado diferente porque, ay, pues trajo muchos regalos también esa situación. O sea, abrió muchas cosas um, para mí y permitió después de esa ola de culpa una sensación de alivio y de apertura y de no y de no cargar el pasado. O sea, como, ay, como hubo una sensación de afirmación, por decirlo de alguna manera. Otro ejemplo, no debí de haber actuado diferente. Pues si estoy viendo lo que estaba pensando en ese momento, pues mi mente estaba este, en un estado de protección, de, de alerta, pues sí, de un mecanismo de sobrevivencia que se activó en mi cuerpo en ese momento. Entonces, no debí de haber actuado diferente porque era lo más amable en ese momento para mi sistema ocultar. Era lo que necesitaba en ese momento para sentir un poquito de alivio. Si me permites, te ayuda a pensar en la palabra igual como totalmente opuesto. Debí haberlo hecho igualito todo. ¿Te Mm, ayuda a eso? sí, debí de haberlo hecho. Ay, porque después nos reímos muchísimo. Nos dio una risa la situación. Este, ah, debí de haberlo hecho igualito.
Pues lo que también es, debí de haberlo hecho igualito, con ligereza. Porque no se trataba de hacerlo, no hacerlo, decirlo, no decirlo, sino de la ligereza de, me vale, ¿no? Simplemente no quiero, ¿no? No, am, debí de haberlo hecho igualito. Pues sí, ay, qué alivio. Porque no tenía otra. O sea, en ese momento, claramente, no tenía una opción. Simplemente, ¿no? Un sistema ¿no? de mecanismos se activaron y ya, y sucedió. 2 minutos, 5 minutos. No es el fin del mundo, no soy eso, ¿no? En ese momento se activó ese mecanismo y me llevó a actuar así. Y te cabe un yay, quiero que sea igual la siguiente. Cabe ahí un exagerado así. A ver, ¿cómo sí estaría genial? ¿O cuándo sí estaría genial? Yay, debo volverlo a hacer igual. Este, pues justamente, Jay, hacerlo igual sin, con la invitación de no tener culpa. Hacerlo igual, con el espacio de, pues sí, de verlo de manera impersonal. Si me permites, o si debo hacerlo igual cuando eso me dé calma, ¿no? Cuando eso me permita protegerme de algo. Mm, Y no está mal hacer algo por mí. sí, claro, eso está muy bien. Sí, no, debí de haber, no, hacerlo igualito y estoy dispuesto a volverlo a hacer de manera igualito. Sí, eso es lo más amable para mi sistema nervioso en ese Que momento. sí, hay veces, hay veces que se ocupa, ¿no? Se necesita. Sí, sí, honrar esa parte que está asustada, que sí es como, este, como una invitación a escuchar a eso que está no permitiendo ser totalmente honesto. Y que no significa que después no lo serás, pues, ¿no? Solamente ahí sí debiste hacerlo así. Estabas bien haciéndolo así. Exacto, hasta siento que me da mucho más espacio el, el hecho de honrar que en este momento está sucediendo eso, para en unos minutos después o el día siguiente o cuando sea, tener este, la capacidad de ser honesto en ese instante. Y estaba siendo honesto contigo. Sí, sí. Muy bien, pues perfecto. Ya sabes que el tiempo viene encima, te agradecemos muchísimo. Si te comparto dos frases que dejé ahí para el final, a ver si te resuenan y a todos nos ayuda a cerrar. Dice la misma Katy Byron, dice, nadie se ha enfadado nunca con otro ser humano, solo nos enfadamos con nuestra historia alrededor de ese ser humano. ¿Te va? Sí, no, está jaque mate. O sea, porque puedo ver en esos, ¿no? Impulsos de enojo cuando estaba creyendo el pensamiento. Pues sí, o sea, justamente las proyecciones que estaba poniendo del otro eran totalmente, incluso de mí mismo, eran totalmente, filtradas por mis pensamientos. O sea, Por tu historia. estaba totalmente nublado mi percepción acerca de los demás. Y bueno, esa frase creo que tiene una profundidad, este, inmensa, que, que más que nada es como una invitación
a ver, o sea, realmente puedo, ahorita que estoy viéndote, o sea, te estoy viendo, te estoy escuchando, o hay algo en mí que está poniendo una historia acerca de quién es Marce, Que te de tu está subtitulando, que te está subtitulando, así como imaginarnos esa película de yo te estoy oyendo, pero en realidad de cada palabra que tú estás diciendo estoy subtitulando mi idioma, lo que según yo estás diciendo tú, porque te sí, estoy viendo desde mi historia. Y te comparto esta que me gusta, también de Katy Byron, dice, echarle la culpa o juzgar a otra persona te quita poder para cambiar tu experiencia. Asumir la responsabilidad de tus creencias y juicios te da el poder para cambiarlos. sí, sí, este, en ese espacio, ¿no? De aceptación, este, Y no de nunca, culpa, o sea, no de aceptar la culpa, de aceptar el hecho que pasó, que sí ujú, sucedió, ¿no? En la primera inversión, en la última inversión del opuesto es no debí o sí debí, pues porque sí pasó, ¿no? De entrada. claro, Entonces, ¿y ahora qué hago con eso? claro. Ahora sí, ¿qué hago con eso que ya pasó? ¿Esto que está pasando? Sí, y te das cuenta, o sea, incluso, o sea, hay una inocencia en eso, ¿no? Oye, ¿te acostaste con la vecina? Sí, Sí. sí. O sea, ¿en dónde está la culpa? O sea, me están haciendo una pregunta y tiene una respuesta. No sé, ¿te gusta el té de limón? No, o sí, es igual. La carga, bueno, ya se nos... Pero fíjate que lo dejaste bien feo el cierre, porque, porque obviamente si alguien está pensando, pero ¿por qué se acostó con la vecina? Bueno, entonces sí sigue algo después de esa respuesta, ¿no? O sea, existe una responsabilidad de después, quiero creer que después de un sí, y sé que eso no estaba en el trato, o sí, y sé que eso te preocupa, y sí, sé que eso no te gusta, y entonces lo que sigue es esto, ¿no? Sí, No sé qué y- siga, pero lo que siga. sí, pero me mantiene todo el tiempo en un estado de, justamente de este instante, y, y de una responsabilidad sin ser responsable. Es simplemente el acto inmediato, sin que haya un involucramiento sobre ser responsable y demás. Es simplemente, ¿no? Y exacto, entonces es una respuesta. Y tú me dices, oye, eso me lastimó, o cómo te atreves, no sé qué. Y entonces viene esa respuesta. Limpia, limpia. Y entonces es mucho más sencillo tomar responsabilidad. Porque no está jugando todo el alboroto de cargas, de historias, De mandamientos, de mandamientos, de pecados, de infiernos. de buenos o malos, de castigos por los años. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por permitirte compartir. Es episodio 20 y es la primera vez que indagamos contigo, bueno, al revés, que tú compartes uno de tus pensamientos, aunque prácticamente cada episodio estamos aquí revelándonos, ¿no? Yo creo que no hay un episodio donde no abramos una experiencia o una anécdota y admitamos, ¿no? Errores y más errores que aciertos, ¿no? Tenemos esa cualidad de siempre andarnos confesando ante todos lo que somos y lo que hacemos. Fran, muchísimas gracias, te agradezco mucho y gracias a los que nos hicieron el favor de estarnos siguiendo. Ya saben que bienvenidos sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas y obviamente sus sugerencias de lo que ustedes nos quieran compartir. Y esta metodología es tan sencilla que puede ser así, o sea, simplemente identificar cuál es la emoción, la sensación que me está generando la culpa y decirle a alguien, oye, ¿me lees estas preguntitas con la mayor presencia que puedas?
sin consejos. Y permíteme, dame el espacio para contestar. Y los invitamos el próximo miércoles a la misma hora, en el mismo canal, con colores, con Hojas libretas, blancas. hojas blancas, con plumas, con ganas de moverse y ver hacia dónde nos lleva la culpa para crear y para liberarla desde el juego, desde la creatividad, desde el gozo, desde la emoción viva y cómo pinto y la expreso y la saco para que ya no esté aquí cargada y como los patos se sacuda un poquito. Así es. Les vamos a dejar ahorita en unos 10 minutos, 20 minutos, voy a publicar los libros recomendados, las series recomendadas, el cuento recomendado y les vamos a agradecer que en esa publicación pongan sus propias recomendaciones de películas, libros, series, para que las demás personas también puedan acudir a ellas. Bienvenidas todas sus recomendaciones. A lo mejor traen algunos más frescos o más actuales que quieran compartir. ¿Está bien? Muchas gracias, Marce, y gracias a todos y los comentarios que nos dieron y los que nos están viendo en vivo, que nos gusta mucho. Perfecto. Muchas gracias. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles, 8 de la noche, Ciudad de México, 7 de la noche, Sonora, Arizona, ya para siempre, porque no va a cambiar el horario de verano. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Bye bye.